Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a su programa semanal Un Café Virtual con Milko. Espero que se encuentren bien, muy bien, mejor dicho, y lleno de energía. Hoy vamos a conversar acerca de los tipos de pérdida que pueden experimentar los niños y las niñas, ¿no? Un tema muy interesante cómo manejan la gestión del duelo de los niños, ¿no? Yo soy Milko Barandiarán, yo soy economista, life coach y terapeuta holístico integral. Y el día de hoy me acompaña el doctor Jorge Montoya desde Colombia. Él es, tratar de hacer un resumen, ¿no? Él es licenciado en medicina y cirugía con especialidad en ¿cómo se llama? Gerontopsiquiatría y formado en estudios paliativos. Es facilitador de diversos grupos de duelo y tiene múltiples publicaciones en tanatología, gerontología y cuidados paliativos. Creo que lo he mencionado bien, doctor, ya usted me dirá, Oye, igual nos irá contando. ¿Cómo está, doctor Montoya? Qué gusto tenerlo aquí y compartir ese espacio con usted. no, al contrario, muchas gracias por la invitación, por el espacio de tu programa. Y bueno, pues bien, aquí aguantando un poquito de calor y con mucho trabajo porque acabo de terminar un grupo que es un grupo muy especial, que es el grupo de familiares de suicidas. Uf, Y ya llevo 27 años con este grupo, oh, ya son muchos años que trabajo con ellos, y más en este mes, que es el mes del suicidio, y este martes, que fue el Día Mundial de Prevención del Suicidio. oh. Yo me ocupo de la prevención, o sea, ya cuando suceden los hechos, pues por lo menos hay un espacio donde ellos se pueden expresar, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, para que lo vayan conociendo un poco más, doctor Montoya, ¿de dónde parte? ¿De dónde parte usted? ¿Cuáles son sus inicios? Para tener un poco la historia, prefiero que usted la cuente más que yo la cuente, ¿no? A ver, cuéntenos un poco sus inicios, ¿de dónde parte? Bueno, pues fíjate que, bueno, yo soy médico y en un país de muchísima violencia, ¿no? Con una tradición de violencia que afortunadamente ha ido reduciéndose, pero a mí me tocó hacer el año social obligatorio y cuando uno termina como médico tiene que hacer este año. Ujú. Me tocó en un pueblo sumamente violento, de carretera, en medio de los Andes, guerrillero, bueno. Entonces me tocó hacer muchísimas autopsias, no solamente por violencia, sino por accidentes, ¿no? Porque era un pueblo de carretera. Y en una de esas llegó un chico de 19 años que le hice la autopsia, lo preparé, lo arreglamos, y esperando que llegara la familia, y llegó un papá. Solo llegó una persona, el Wow. papá del chico. Yo no tenía 25 años en ese entonces y yo no había visto en mi vida, en mi corta vida como médico, tanto dolor. Y viendo esa tragedia, yo dije, ojalá que la vida me deje ayudar a la gente a cargar tanto dolor. ¿Y qué crees? Eso, ya llevo 37 años en este trabajo, enriqueciendo las experiencias de la gente y acompañándoles en sus procesos. Entonces ya, pues terminé el rural, empecé a trabajar en un hospital mental aquí local y me fui a especializar a España. Entonces, mientras yo hacía psiquiatría, también hice cuidados paliativos. Entonces me enfoqué Mm. en cuidados paliativos, como en una psiquiatría paliativista, ¿no? Entonces yo me iba quedando con los pacientes, en fase final se morían y me quedaba con los familiares, porque había aprendido que, que no añadirle otra pérdida a las familias cuando moría su familiar, entonces me quedé con ellos. Y ahí me empecé a quedar cómodo, como te digo, hace ya 37 años, y desde entonces pues vengo haciendo eso. Ese es el origen, ¿no? Del por qué me dediqué a esto. Me siento feliz de eso que tú dices, la vida te ha dejado hacer lo que te gusta, pues a mí me encanta esto. Yo estoy todo el día con duelo, ¿sabes? Estoy todo el día con grupos de duelo, con consulta, con diplomados, con cursos, todo el tiempo estoy en esto. Ok, ok. No, no, súper interesante. Además que es un tema que abarca mucho más de lo que creemos, ¿no? Porque una cosa es cuando, no sé, me imagino que le ha pasado que cuando alguien dice duelo, pensamos siempre en la muerte, ¿no? Es lo primero que se nos ocurre, ¿no? Thanatos, pues, ¿no? Sí, Que va ligado a la muerte. Pero al final se me corregirá, pues, ¿no? Al final el hecho de una separación o un alejamiento también es un duelo, ¿no? O sea, existen diferentes tipos de duelos, ¿no? O sea, yo puedo vivir un duelo, por ejemplo, con la pérdida de un trabajo o la separación de un familiar. No se ha muerto, simplemente se fue a vivir a otro país. Es un tipo de duelo, o me estoy equivocando. no, no, así es, tal cual. De hecho, una, la vida es un duelo.
una constante sucesión de pérdidas y ganancias, por supuesto, ¿no? Pero hay muchos tipos de pérdida y eso es interesante que lo menciones porque cuando la gente habla de duelo y que tenemos un grupo de duelo, dice, pues es que yo no he perdido a nadie, es que no se me ha muerto nadie, es que no solamente es por pérdida. Hay muchos tipos de pérdidas. Tradicionalmente, en los adultos las clasificamos en tres, en somáticas, psicológicas y sociales, pero hemos aprendido en la infancia que hay muchos tipos de pérdida. Mencionaste algunas ya en general, como la pérdida del trabajo, de una posición, la pérdida de la salud, la pérdida de una extremidad de una parte del cuerpo, una pérdida afectiva por una relación que se terminó, la no disponibilidad, ya no por muerte de un padre porque está en prisión, es drogadicto, es un alcohólico, etcétera, etcétera. Hay muchos, pérdida del futuro de protección del mundo adulto, pérdida de la autoestima y de la pérdida que entra de lo que nosotros llamamos pérdida del sí mismo, que incluye la pérdida de una parte del cuerpo y pérdida de la autoestima, desafortunadamente tan común entre nosotros, que son el abuso físico, sexual de los niños y de las personas, el maltrato, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de pérdidas que no solamente son por muertos. Claro. Es que ese es creo que el concepto un poco, no sé si decir hasta un poco el mito, ¿no? Que lo asociamos siempre a la muerte, ¿no? Y no necesariamente tú nos has dado este, mucho más ejemplos de lo que yo le vi. O sea, yo dije un par, claro, es mucho más extenso. Yo no sabía que también medía por esa parte de la autoestima, ¿no? Es una pérdida al final y al cabo, ¿no? Ahora que vino mencionas. Ahí vamos a entrar en detalle, ¿no? Ahora, ya nos contaste un poco esa historia, ¿no? El pasado. Ahora, ¿en qué momento te encuentras actualmente, doctor Montoya? ¿En qué momento se encuentra el doctor Montoya en estos días? ¿Qué anda haciendo? Bueno, Sé que también, bueno, eres parte de varias asociaciones, no solo en México, sino también en España, si no me equivoco, justamente siempre enfocado al tema de la tanatología. sí, sí, pues, ¿dónde estoy yo ahora? Pues en tantas cosas que a veces hasta tengo que preguntarte qué es lo que te quiero hablar. Ahora me preguntaron, bueno, ¿y de qué va la entrevista? Y dije, no sé, de lo que sea. Hoy hablo en tantos contextos. Bueno, ahora soy, pues, a pesar de que ya pues, tengo mis añitos, ya tengo 64 años, todavía veo consulta porque me encanta la consulta individual. Tengo muchos grupos de duelo, como te decía, todos los días tengo uno o dos grupos de duelo. Doy clases a varias universidades. Yo dirijo la Escuela Internacional de Tanatología en Jalisco, que tenemos como sede en Guadalajara. Dirijo el grupo G5, que es toda una estructura enorme, que si quieres luego me preguntas qué es eso, que es de duelo Ujú. infantil, que es una fantasía esto que estamos haciendo con los niños. Eh, Dirijo otra cosa que se llama Bancota, que son los bancos de tiempo. Thanatos, bueno, es que estoy metido pues en todas las cosas, como te digo, todo el tiempo estoy trabajando en esto. Yo desayuno muerte, duelo, me acuesto con muerte, duelo. Hago todo esto con una pasión impresionante. No soy una persona triste, ni soy una persona enferma, sino que lo hago con mucha pasión, porque yo entiendo cuando una persona está sufriendo, cuando está muriendo, que tienen que realizar una tarea muy difícil. Es una frase muy freudiana que nos decía, cuando una persona está muriendo, estás ante una persona que tiene que realizar una tarea muy difícil. Lo mismo lo puedes aplicar al duelo, pero la tarea es de ellos, no Ujú. mía. La tarea es acompañarle y acompañarle es sentarnos al lado del paciente a la misma altura, porque la ventaja que tiene la tanatología, y así lo enseño, es que está en la cima de la relación terapéutica, porque en los demás contextos siempre debe predominar lo profesional sobre lo humano y la relación suele ser de tipo vertical, es decir, la persona tiene que ver al profesional como un referente. En tanatología, sea porque estés acompañando el duelo o acompañando a una persona que va a fallecer, la relación es horizontal, son dos personas que están Correcto. una al lado de la otra y predomina lo humano sobre lo Eso profesional. le quería Entonces, preguntar, doctor. sí, Justamente, perdón que ahí le interrumpa, justamente para seguir esa línea, yo he visto muchos casos donde justamente no se da esa horizontalidad, ¿no? Simplemente como que, obviamente en el caso del duelo, claro, es la persona que lo está viviendo y bueno, también afecta el entorno, ¿no? Pero hay como esa parte, hablando directamente con una persona que está enferma, ¿no? Como que se engaña, ¿no? No, no le voy a decir esto, o sea, su manera de protegerlo es no decirle las cosas, cuando el enfermo sabe que está pasando algo.
sabe que hay algo más, ¿no? Y no se lo están diciendo como una medida quizás de protección, me imagino que pasa mucho, ¿no? Pero es que fíjate que partimos de un error que la gente a veces no cae en cuenta. Y es que cuando uno se comunica con una persona, se comunica a tres niveles. Ujú, Que llamamos comunicación verbal, que son las palabras que decimos, ujú, no verbal, que son los gestos, el movimiento de las cejas, de la expresión de los ojos, de las manos, de la cabeza, y la comunicación paraverbal, que es el tono de voz, la velocidad, el flujo con que hablamos y el timbre también. Y resulta que la comunicación verbal solo es el 7% de lo que decimos. El 93% lo estamos diciendo a las personas con gestos y con el tono de nuestra voz. Y uno se enferma, pero no se atonta, uno se vuelve, decimos aquí, mirólogo. Empiezas a recoger información. Esta persona no me está diciendo la verdad porque no ves coherencia entre lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal. pasa mucho, ¿no? O sea, por eso le digo, ¿no? Que no se genera realmente ese equilibrio, ¿no? No, la persona se da cuenta, como usted bien dice, que algo está pasando, algo le están escondiendo o algo no le están diciendo. Y siento que es esta creencia de que mejor no decirlo, dejarlo callado, es un sentido de protección, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Debería ser justamente mucho más abierto para que la persona también tome su decisión. Es que cuando tú no le dices la verdad a una persona y la persona ve en tu cara que le estás mintiendo, eso da desconfianza. A los Correcto. adultos nos da desconfianza. A los niños solo estimula su pensamiento mágico y su egocentrismo. Es decir, algo le pasa a mi mamá y debo ser yo el causante por la forma de pensar de los niños. Entonces es contraproducente realmente mantener las cosas de esa manera. Ahora, justamente le iba a preguntar eso porque bueno, la idea es eso, ¿no? O sea, dentro de todo este contexto es cómo los niños, ¿no? En una edad tan temprana, se puede tratar, cómo manejarlo, es el tema de la pérdida, ¿no? Porque el niño, claro, no tiene todavía las herramientas, o está creando esas herramientas, ¿no? Y entiendo yo que lo que hace es aprender de su entorno, ¿no? Del primer entorno. Digamos, no solo padres, yo le digo cuidadores, ¿no? Porque en verdad padre puede ser cualquiera, ¿no? Pero de esos cuidadores y aprende un poco absorbiendo esa información de lo que ve los cuidadores, pero sabe que pasa algo, no se lo dicen, pero existe un contexto dentro de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar, cómo experimentan los niños el duelo? Pues fíjate que has tocado un punto muy importante porque desafortunadamente todavía hay muchos profesionales que dicen que los niños son resilientes y los niños no son resilientes. La resiliencia, que se define como la capacidad de salir victorioso ante un hecho trágico, Uh -huh. para poder lograrlo necesitas de una muy buena disponibilidad de recursos internos y recursos externos. Y las pérdidas en la infancia ocurren en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales, con lo cual el niño depende enteramente para su afrontamiento del recurso externo. Por eso decimos en tanatología infantil que la pérdida en sí no es tan traumática como puede serlo el hecho de que quienes le acompañamos no sepamos hacer, porque él depende enteramente de nuestros recursos para aprender a sobrellevar esto. Entonces, los niños, pues digamos que la característica más llamativa, así en su aflicción, la característica más llamativa del duelo infantil es curiosa porque es muy ignorada por muchas personas. Se vuelven hiperactivos. La característica más llamativa en la infancia es la inquietud. ¿Por qué? Porque, primero, el movimiento es una forma muy primitiva de descargar angustia. Cuando la gente está muy nerviosa, mueve las piernas o se mueve mucho Ok. para descargar. ¿De acuerdo? Y segundo, porque el niño que ya ha tenido experiencias de muerte, porque ve que lo que está muerto, un insecto, un animalito, ve que lo que está muerto no se mueve. Uh -huh. Entonces, para el niño, muerte. El primer concepto de muerte que tenemos los seres humanos es que lo que está muerto no se mueve. Muerte es inmovilidad y vida es movimiento. Entonces, como una forma de huir de la pasividad que es la muerte, pues se vuelve hiperactivo, entonces expresa su angustia a través del movimiento. Correcto, o sea, ese sería primero, digamos, el gran indicativo que los padres o los cuidadores tendrían que estar muy atentos de, de ver esa diferencia en la actividad del niño o la niña, ¿no? De ver esa hiperactividad como una reacción
a ese duelo. No es, a mí no me preocupa mucho cuando viene un padre de familia por el niño, es que está muy inquieto, es que eso es lo que hay que hacer. Me preocupa si no se muere, si el niño está muy metidito en la cama, abandona muchas cosas que le gustaban, abandona el juego y se mantiene muy quietico. Eso sí es muy preocupante porque orienta hacia una depresión. Pero el hecho de que se mueva, aprovechemos y aprovechemos esa energía que tiene ese movimiento, porque además el movimiento es lo que más hace crecer el cerebro. Pues Correcto. Ahora, ahí aprovechemos. justamente le iba a consultar eso, ¿no? Porque obviamente hay estas dos vertientes, ¿no? Hay gente que lo exterioriza mucho más, no necesariamente decirlo extrovertido, pero hay otros que son el otro lado, ¿no? O sea, que lo interioriza, ¿no? Y no es un tema de si está mal o está bien, simplemente, claro, acá lo está mostrando, igual lo muestra, ¿no? Como usted bien dice, ¿no? Claro, lo muestra como una hiperactividad, perfecto, genera todo estas sinapsis en el cerebro, ¿no? Y es un buen catalizador, pero ¿qué pasa con el otro caso? ¿Qué pasa si lo reprime? ¿No? ¿Cómo hacer en esa situación? Obviamente también te está dando una señal de que está actuando de manera distinta. Ha dejado de jugar, ya no habla, se queda no sé, en su cuarto, quizás duerme más, o ha dejado de comer, no sé, algunas señales lo da. ¿Qué hacer en esa situación también, no? En esos casos tenemos que buscar ayuda inmediata porque el niño se está deprimiendo. Recordemos un principio muy básico en el tema de los duelos, y es que si el corazón no llora, otro órgano lo hace por él. Porque el niño puede manifestar sus angustias a través del cuerpo, ¿no? Y hay muchas cosas que conocemos, entre ellas toda esa cantidad de enfermedades psicosomáticas que existen, ¿no? Pero hay una cosa que sí es muy importante que quiero que la gente sepa. Hay muchas formas en que el niño expresa su aflicción. Luego miraremos aquí la lista de pérdidas que tenemos. Eh, y una de las más características es que cuando un niño se enfrenta a algo, un hecho trágico, y considera que no tiene recursos para afrontarlo, simplemente lo hace a un lado y sigue su vida como si no hubiera pasado nada, dando esa falsa sensación de, véalo, ni siquiera le pasó nada, ni siquiera se entera, véalo como está de bien, dando esa falsa sensación de que son resilientes. Y eso se llama, esa estrategia de hacer a un lado las cosas, guardarlas, congelarlas, son los famosos bloques congelados de Oh, tiempo. Guarda todo, emociones, pensamientos, sensaciones, olores, colores, cogniciones, todo lo guarda. Y el problema es que eso se vuelve una conducta que es reforzada por el adulto. Dice, miren qué bien, qué madurito está el niño. Y ante la siguiente pérdida que tenga, vamos, la primera fue la mascota, no lo dejaron llorar, entonces guarda todo eso. La siguiente pérdida pasa lo mismo. Entonces se vuelve una conducta repetitiva, porque los seres humanos tenemos la tendencia a repetir las mismas estrategias de afrontamiento ante los diferentes hechos que nos enfrentamos. Entonces va a ir guardando, guardando hasta que llega la adolescencia, donde el nivel de tolerancia baja un poco. Y una pérdida, incluso una pérdida menor, de poco impacto, que dice uno, pero esta niña, ¿por qué hizo un intento de suicidio si solo llevaba 2 mesecitos con ese noviecito? Porque se descongeló, se abrió la puerta del claro, refrigerador y sí. empezó a y se le viene todo encima en forma de un intento de suicidio. Incluso muchos suicidios ocurren como consecuencia de este descongelamiento. Y la otra es que también pueden adoptar ciertos patrones de conducta. A ver, ¿por qué le ponemos tanto énfasis al duelo en la infancia? Por dos cosas. Primero, porque no tienen recursos para hacerlo ellos Ujú. solos. Y segundo, por la forma de pensar. El pensamiento que domina en la infancia, alrededor del año y medio hasta los 12, 14 años, se llama pensamiento mágico y egocentrismo, que le hacen tener la sensación de que todo lo que pasa a su alrededor tiene que ver con él, que él es culpable de todo lo que pasa. Ok, Entonces, con esas dos cosas tenemos. Si a un niño no se le aclara que nada de lo que él dijo o no dijo, hizo o no hizo, pensó o no pensó, pues va a creer que es culpable y ese sentimiento de culpa lo puede expresar a través de tres formas de conducta, de alteraciones en su conducta. Una muy conocida se llama el síndrome del niño bueno. Es un niño que a raíz de la pérdida comienza a volverse, que llama mucho la atención de los adultos, pero este niño, ¿qué le pasó? Se ha vuelto aquí en Colombia decimos juicioso, tan formal, tan ordenado, todo lo quiere hacer bueno, incluso quiere perfecto, acabar ¿no? con lo perfecto, para que los adultos no suframos. Todo eso dentro de un fondo de culpa
que le quiere mostrar al mundo, miren, es que yo soy bueno, yo soy bueno, yo no soy malo, porque él interiormente lo piensa. Pero también está la versión del síndrome del niño malo, que se siente malo, entonces altera negativamente su comportamiento y comienza a ser destructivo. ¿Para qué? Para que se le castigue, porque merece ser castigado. Y el último, que es el niño que convierte toda esa culpa, en lugar de expresarla hacia afuera, la dirige hacia adentro. Entonces comienza a enfermarse, comienza a quejas constantemente que llevan a un montón de pruebas terroríficas, como las agujas, cómo sacarle sangre, cómo hacer un montón de llevar a los médicos. Y ese, si eso no se corrige, pues termina siendo un niño, como decimos nosotros, un niño psicosomático, ¿no? Que tiene muchas enfermedades. Fíjate que eso solamente si no le aclaramos la culpa. Pero Correcto. hay otra. Lo que pasa es que al final la culpa, pues, con lo que usted está diciendo es como que o sea, lo puede llevar a una gran explosión, es como cargando esa, ¿cómo decir, no? Esa bomba que lleva adentro, ¿no? De una u otra manera, pues, ¿no? Lo bueno es que los niños siempre lo van a expresar de alguna u otra manera. O sea, va a haber un cambio hasta, digamos, radical en su comportamiento. Lo que pasa es que los padres tienen que estar atentos a ese cambio, ¿no? No es, ay, qué bonito, ahora mira que actúa de manera perfecta. No, es un cambio. Y ahí le está dando una señal. Lo que pasa es que el niño no tiene todavía justamente esas herramientas para decirle, bueno, me pasa esto, como un adulto. Simplemente lo expresa o lo exterioriza de cierta manera, como bien usted lo ha explicado, pues, ¿no? De esa perfección, o me imagino, yo lo he visto mucho de ese cambio de comportamiento, se vuelve más quizás iracundo, o sea, lo maneja, lo saca como una especie de ira, ¿no? De mal comportamiento, ¿no? Quejas en el colegio, ¿no? O sea, cambia su comportamiento. O la otra es la parte totalmente introvertida, pero igual lo está mostrando porque tiene un cambio de comportamiento completo, porque justamente no tiene las herramientas para hacerlo, como un adulto, ¿no? Si es de por sí un adulto, que me imagino que también lo ha visto, lo ha pasado, que un adulto conscientemente trata, que es yo lo veo también en sesiones cuando dicen, quiero controlar lo que estoy sintiendo. Uf, eso es terrible, o sea, controlar una emoción es un poco lo que usted explicó, ¿no? Es tratar de meter esas emociones en una cajita, ponerle llave y tirarlo al mar, pero va a salir en algún momento y es más, lo que lo que no nos damos cuenta como adultos es que por esa repetición de ese comportamiento, de tratar de controlar esas emociones, tarde o temprano, inconscientemente, esas emociones te van a gobernar a ti. Imagínese en un niño que no tiene las herramientas. Es peor. De hecho, decimos que lo que no se expresa no se acaba, pero sí se acaba. Hay otra parte que también es muy común, es que como la gente cree que los niños no se enteran ni nada, entonces el niño puede percibir que el acompañamiento que se le está dando en su proceso de duelo, porque se murió su mamá, su abuelita, su mascota, pues siente que no se le acompaña y él se las arregla para llamar la atención de los adultos de tres maneras. Síndrome del niño matón. Él conoce la rabia y el miedo y con eso lo utiliza para llamar la atención de los demás. Eso es una forma desesperada de decir, acompáñame y no lo entendemos, porque no leemos adecuadamente la conducta de los niños. Síndrome del niño matón. Luego está que te voy a decir que es todavía más complicado porque no suelen acudir a consulta, que es el síndrome del niño payaso. El niño que se vuelve el chistoso de la casa porque sabe que la risa y el chiste atrae la atención de los adultos. Si eso no se corrige, ese niño evoluciona a lo que nosotros llamamos el síndrome de Garrick, que es el síndrome del payaso triste. Es el amigo, el compañero de trabajo, que es el chistoso y que le alegra la vida a todo el mundo, pero por dentro profundamente triste. Y tenemos un ejemplo trágico en Robin Williams, Eso que a es pesar de que Robert hizo Williams. reír, Robert Robin Williams es el Williams es el ejemplo claro. típico Garrick, es el típico Garrick, porque muy gracioso, pero profundamente triste. Y está finalmente el niño cerebrito, porque sabe que su inteligencia también atrae a los adultos, la atención de los adultos. Entonces se vuelve bastante inteligente, utiliza su intelecto para atraer la atención y termina siendo pues un nerd, un chico muy solitario. Claro, pero al final, de una de estas maneras, por lo que estoy viendo o sea, son mecanismos para canalizar toda esa energía de alguna forma. No de alguna forma, lo canaliza de esa manera, pero dentro detrás, lo que está detrás es
llamar la atención de diferentes maneras, pero está llamando o tratando de llamar la atención de justamente de los padres o de los cuidadores que tiene para que lo ayuden. Es como que, sí, ayúdenme o sálvenme, pues, ¿no? De esta situación que no sé cómo manejarla, ¿no? Fíjate que no leemos, el problema es que los adultos no leemos bien eso. El niño bueno lo reforzamos, no leemos que detrás de eso hay una tristeza de que se siente mal. No leemos al niño malo, sino que lo castigamos, ¿de acuerdo? Ujú. Al niño psicosomático no lo leemos, sino que lo llevamos al médico y le hacemos 50.000 pruebas. Al niño matón se le castiga, se le corrige y no nos damos cuenta que es que nos está llamando la atención diciendo necesito ayuda. El síndrome del payaso lo reforzamos y qué bueno este muchacho, este amigo nuestro que es un Garry, qué maravilla, sin darnos cuenta que está profundamente triste. Y finalmente el cerebrito no nos damos cuenta que esa también es una forma de llamar la atención. O sea, los adultos no leemos adecuadamente este tipo de problemas, porque nos falta mucha cultura de duelo infantil. Tal cual. Y además que lo que decíamos al principio, ¿no? Le damos ese peso o la única importancia cuando dentro de eso, que igual está muy mal gestionado, cuando es la muerte de un familiar, pero el niño puede ser la muerte desde una mascota, una separación que puede tener en otras instancias, y el adulto no le da la importancia a esa separación, a ese duelo que el niño ha tenido. O sea, desde amigos, amistades, porque cambian cuántos han podido vivir simplemente por un tema de los padres, que haya que cambiarlo el colegio porque el padre lo cambiaron a otro país o a otra ciudad y ya está viviendo un duelo y no le dan esa importancia porque solamente se fijan en el duelo como la muerte de alguien cercano, ¿no? Entonces, si así en ese momento no le dan el peso y no le dan la atención, imagínense en otras situaciones pasan desapercibidas para un adulto, ¿no? Entonces, y el niño sigue en ese interés y comienza a tener esas reacciones. Quizás no en la misma magnitud, pero igual reacciona al respecto, definitivamente. Mira, por ejemplo, el niño que llora porque se desapareció su camioncito, Exacto. que ya estaba acabadito, feíto, y la gente dice, pero se le compra otro y ya está. Sí, pero es que ese camioncito se lo regaló el papá en un momento muy emocional para el niño, que le estaban haciendo bullying porque no tenía el camioncito y ahora se fue todo orgulloso a mostrarle a los otros ese camioncito. O sea, tenía un valor emocional que no lo consideró el adulto. O, por ejemplo, la niña que es muy famosa donde pongamos una niña de 7 años con una sonrisa muy linda, unos dientes preciosos, y se llama Ana, por decir algo. Ujú. Y Ana es muy famosa por su risa, pero se cae y se fractura los incisivos. Ya no se llamará Ana, como dicen en México, ahora se llama Cindy, sin diente. Y le empiezan a hacer bullying y se burlan de ella y perdió ese estatus privilegiado que tenía y ahora, pues, para que veamos que hasta un diente puede generar una tragedia. Ahí está, por ejemplo, justamente el ejemplo de lo que usted decía al principio, ¿no? Esa pérdida de autoestima, ¿no? Venía con esa autoestima de sentirse muy bien, quizás como una princesa, con los dientes perfectos o con la mejor sonrisa, y por un cambio natural, quizás, de una pérdida de un diente como todos, pasa al otro lado y la reciben ahora o la tratan con bullying. Y ya deja de tener ese, de alguna forma para ella ese estatus de belleza o el estatus que tenía a ser justamente tratarla como fea o de una manera totalmente distinta, sumado al bullying. Es una pérdida de autoestima totalmente, ¿no? Así es. Entonces, empecemos por el primer tipo de pérdidas, que son las pérdidas relacionales. Pérdida de una relación. La pérdida de relación puede ser por muerte, muerte del padre, del abuelo, del hermano, del amigo, del compañero de clase, del profesor, de la mascota, o no disponibilidad, y esto no es por muerte, no disponibilidad de cualquiera de los anteriores por alcoholismo, drogadicción, prisión, divorcio, en el caso de las mascotas por extravío, robo u otras razones. Ahí empezamos a hacer la diferencia. O sea, no todas las pérdidas son por muerte. Segundo grande bloque de pérdidas, pérdida de objetos externos, de un juguete u objetos favoritos del niño, que recordemos que el niño es el que le da el valor emocional a lo que nosotros le conseguimos, ¿no? Pérdidas ambientales, por ejemplo, en desastres naturales que generalmente comportan pues de los múltiples, porque hay pérdida de vidas, de lugares, de posesiones, etc. Mira una mudanza.
El niño se levantaba todos los días, bueno, yo iba al colegio, regresaba y por la tarde se iba a su parquecito que estaba enfrente, donde podía jugar con sus juguetes debajo de un árbol y escuchaba a los pajaritos. Le encantaba ese lugar, ahora te cambias y ya lo que tienes es un muro, naturaleza muerta, ¿no? No hay nada. La mudanza le puede producir mucho trabajo, pierde sus amiguitos que eran el vecino de al lado, bueno, un montón de cosas. Cambio de colegio. Cambio de colegio implica cambio de los maestros, del ambiente, de los amigos, etcétera. Cambio de la estructura familiar, porque antes tenía su propio espacio y ahora llega alguien y pierde espacio, ¿no? O separación, como tú lo mencionaste, porque el padre se va pues a otro país a trabajar. Pérdidas del sí mismo, tercer grande bloque Ujú. de pérdidas que incluyen pérdidas de partes físicas del cuerpo y pérdida de la autoestima, por lo que te mencionaba de abuso físico, sexual, emocional o de privacional. Cuarto grande tipo de pérdidas, bloque, retrasarse en la escuela, por ejemplo, que hace unos años decíamos, no, pues que el niño repita el año, no pasa nada. Claro que pasa. Ya no son sus amigos, ya no hay ese colegaje que había, esa compinchería que había en el descanso, ya sus amigos se van, tienen otros amigos y tú ya eres el viejo del salón. Mira esta pérdida que mucha gente no se le olvida nunca, no ser escogido para el equipo de deportes, cualquiera que sea la razón. Uf, Que ok. te acuerdas uno en la infancia que vamos a jugar baloncesto, dos equipos, y están los dos capitanes y nosotros, yo quiero jugar de fútbol, y no te eligen. Ay, mucha gente jamás Do- se le olvida, ¿no? Doctor, ahí me imagino que hay una diferencia, ¿no? Porque no damos cuentas, ¿no? Que al final, este, o no te eligen, o te eligen al último. Y sabes que no te están eligiendo, o sea, te eligen al último porque, Porque bueno, hay que completar, no sé, además, en un partido de básquet o un partido de fútbol, hay que tener la misma cantidad de personas, pues, ¿no? sí, Entonces es como que el último que es elegido, el penúltimo y último, pero sobre todo el último, yo veo que es como que, bueno, ya pues, ¿no? O sea, tengo que completar. por relleno, Exacto, sí. por relleno, o Claro, sea, sí, pero también es una, o sea, también se siente muy mal, o sea, va contra tu autoestima, que no te elijan, porque también lo he visto que a veces prefieren, lo he visto con niños que como que no lo quieren elegir y, no sé, imagínense en un momento en el recreo y pasa otra persona y te tienen al frente y dice, no, Juan, ¿no quieres jugar mejor tú? Y, y lo vemos en adultos cuando están jugando partidos futbolistas profesionales que los cambian claro, y se enojan, y se claro. enojan porque los... Bien, dentro de este mismo bloque está el acoso por cualquiera que sea la razón, ¿no? Pérdida relacionada a los hábitos, pérdida de la rutina diaria por cualquiera que sea la razón. ¿Por qué? Porque la rutina le da seguridad a los niños. Entonces, lo que debemos evitar en lo posible es alterar su rutina. Las mismas crisis evolutivas o del desarrollo, que el niño ya se hizo hombre, ya le salió algún pelito, la niña le vino la menstruación o aparecieron en general los caracteres sexuales secundarios, entonces ya no es una niña, ya es una señorita y pierde ciertos privilegios también, ¿no? Cambien los patrones alimentarios por dietas medicadas. Tú sabes que a veces los médicos mandamos unas dietas horribles, ¿no? Imagínate un niño que los niños necesitan calorías rápidas, de fácil digestión, que son los azúcares, ¿no? Los carbohidratos. Y de pronto te haces diabético. Adiós azúcares. O te haces alérgico y adiós gluten. O no puedes tomar chocolate porque eres migrañoso. Bueno, esas dietas que a veces los médicos mandamos que son a empezar o terminar la escuela. Por ejemplo, un niño que en su escuela era famoso porque era el mejor portero, Ujú. pues era conocido y la escuela había amigos, se le reconocía y ahora sale, se acaba el colegio y se va para un departamento o una ubicación donde solo hay edificios, no hay nada para hacer, ¿no? Terrible. Otro grande bloque, ya para, este es el último gran bloque de pérdidas, ¿no? Del futuro, protección del mundo de los adultos, donde hay muchas pérdidas que se incluyen, por ejemplo, pérdida del modelo de rol, porque las familias están evolucionando, están cambiando, la mayoría de las familias ahora son monoparentales, tenemos familias homoparentales, uno de los roles del papá o de la mamá pueden estar enfermos, falta de motivación en el trabajo escolar por modelos educativos inadecuados que no cumplen las necesidades de los niños. Elección, fíjate esto tan grave que acaba de pasar, elección de la violencia como una forma de solucionar problemas
y miedo sobre todo esto que acaba de pasar, miedo a la escuela como un lugar peligroso. A raíz de las matanzas que esta semana, creo que fue esta semana o la semana pasada, que hubo una de un chico de 14 años Ujú. que mató a varias Que personas, ¿no? A mató, varios claro. compañeros, ¿cierto? Que de hecho en algunas partes de Estados Unidos los padres mandan a los niños a las escuelas con chalecos antibalas. Eso es nada Es loco, de ¿no? locos. Entonces Ujú. hay muchos tipos de pérdida, como vemos, y creo que queda bastante claro que no todas son por muerte, por supuesto. No, totalmente. Además que ahí tocó un tema que me gustaría que pueda profundizar porque pasa también bastante, ¿no? Que una cosa es tu núcleo familiar, pero ¿qué pasa si ese núcleo familiar cambia? O sea, me refiero, ¿no? Existe este divorcio, esta separación de la pareja, ¿no? Y cada uno, la madre y el padre, tienen parejas en algún momento y se crean nuevos núcleos, ¿no? Entonces, para el niño es cómo manejar esto, porque hay una separación del núcleo familiar y ahora vienen otros padres, ¿no? O pseudopadres, pues, ¿no? O madres, ¿no? Dentro de ese núcleo y ahora son dos núcleos, ¿no? Este, me imagino que pasa mucho y el niño, pues, esta tarde de entender esta nueva mecánica y esta nueva estructura, como usted bien dice, ¿no? Que el niño se basa en tener esa estructura eh, lo más clara posible, ¿no? Pero ahora cada vez tenía papá, mamá, hijos, o sea, son mis hermanos, son mis abuelos, y ahora ya no, ahora son separados, dos casas distintas, ya cambió el espacio, pues, ¿no? Y ahora no solo eso, sino que tengo esta persona que no es mi padre, pero de alguna forma actúa o puede actuar como mi padre porque mi madre le da la potestad o viceversa, pues, ¿no? Pero sí tengo a mi padre que sí, que actúa y me da otras reglas, ¿no? Entonces, para el niño debe ser toda una confusión porque es tener mucha comunicación entre los padres como tal para que sigan las mismas reglas en casas distintas, Y eso, con otra familia. que, y eso que esa es la parte, digamos, bonita, Claro, porque la parte fea es, papá no ah, aparece, no, no, aparece, sería distinto, ¿no? aparece la mamá, o sea, o hay violencia en la relación, en la nueva relación, ¿no? O sea, complicadísimo. O la que yo he visto también que siento lamentablemente que pasa mucho, y bueno, lamentablemente, doctor, no habla mucho de nuestro género, es que el hombre desaparece o aparece de vez en cuando, ¿no? Y hace la de papá, el papá genial, pues, ¿no? La del fin de semana, se lleva a los hijos y Muchas les promesas. compra cosas, es el papá genial por el fin de semana y vuelve a desaparecer. Es una pérdida, ¿no? ¿No? O sea, ¿cómo vive un Sí. niño eso a los 5 6 7 años, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? ¿Qué nos recomendaría en esa situación? Porque claro, cuando no existe el padre, no existe el padre. Es una separación completa, ¿no? Es un duelo, ¿no? El padre nunca más volvió a aparecer, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando tiene estos chispazos de que aparece y desaparece y se convierte en este papá genial? El niño, la niña la pasa como que ya, y el niño siempre te dice, ¿no? He tenido el fin de semana, mi papá es el más increíble del mundo y la madre sabe, no, sabe que no es ¿Sabe así, quién es? Sí, pero exacto. cómo manejar ese pseudo duelo, pues, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues lo primero sería consultar, tener un buen acompañamiento en la crianza de los niños en estos casos tan terribles. También es muy importante la presencia de figuras de apego secundarias, es decir, que el abuelo tenga más presencia, que el tío, que la tía tengan más presencia, para que haya otras figuras que le den un poco más de estabilidad. No para decirle al niño, porque eso sería un error, decirle que su papá no es tan maravilloso, porque para el niño papá es Superman. Pero es que hay otros superhéroes también. El abuelo es otro superhéroe, el tío es otro superhéroe. Es decir, que el niño vea que hay otras figuras en las que se puede apoyar también, que no todo depende del padre. Ok, es un poco para equilibrar un poco la situación y de verdad que me ha gustado el ejemplo que ha dado, ¿no? Que hay otros superhéroes dentro, digamos, para los que les gustan los superhéroes, ¿no? De la Liga de la Justicia, ¿no? No solo, de la Liga de la Justicia Exacto. no solo está Superman, está Batman, Ujú. está, bueno, hay otros superhéroes que pueden equilibrar sin dejar, porque eso también es importante que no es que el tío o el abuelo tomen esa responsabilidad, no, el tío va a seguir siendo tío, pero es otro superhéroe. No es que el tío ahora es el papá, no van a reemplazar esa jerarquía, ¿no? No cambia esa jerarquía, pero sí entra, hay que entienda en que existe dentro de toda esta estructura otro tipo de superhéroe, ¿no? Entonces, eso está genial. Ahora, en el otro caso que también lo veo mucho en que lamentablemente por miedos mismos de los padres, ¿no? Ojo, no estoy echando la culpa, simplemente se nota estos miedos
y mitos y creencias de los propios padres que, por ejemplo, ¿no? En ese tema de la adolescencia, donde ven, porque hablo del tema de la nutrición, de que ven que sus hijos quieren que sean, por ejemplo, muy altos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el niño no crece, por el momento, ¿no? No crece, ¿no? Y lo comienzan a llevar al médico y que por qué no crece y Hormona la de dieta, crecimiento, ¿no? Y tengo un caso cercano, por eso también lo comento, ¿no? Que al final el niño, hasta los 17 años, no creció. Y teniendo familia, familia digamos, con familiares muy altos, pero claro, a los 17 años pegó un estirón de 30 centímetros. Pero durante esa adolescencia no tiene que ir a dieta y anda al médico y de alguna forma le cambia, ¿no? Le genera todo este duelo de sí le mismo, estaba obviamente porque no le prohíbe, no digo que tiene que comer de todo, pues, ¿no? Pero vive bajo muchas prohibiciones durante mucho tiempo. lo estábamos alienando, metiéndole cosas de los adultos en su cabecita, ¿no? Reconociendo a su ser. O Correcto. sea, eso es un factor bien complejo que puede terminar haciendo mucho daño. Es que tal cual, ¿no? Porque obviamente de alguna forma, bueno, obviamente después se trabajó no solo con los padres, sino con esa persona, porque claro, como tú bien dijo al principio, ¿no? Como es algo reiterativo, repetitivo, la repetición hace que se genere una costumbre y un hábito, porque no es una sola vez, sino que mucho tiempo, por varios años le dijeron lo mismo, no estás creciendo, me preocupa, y trasladan todo este miedo de que quieren que sea o que tenga tal altura. Y me acuerdo ahora que estamos hablando de esto, es que llegó al punto de la creencia, que me parece muy chistoso, es que, es más, llegó al punto de que le prohibieron jugar fútbol, porque supuestamente el fútbol no le hacía crecer, y lo único que le permitían era jugar básquet, porque el básquet hace crecer. Sí, sí. Hasta esa creencia, ¿no? Básquetbol, el voleibol, sí, claro. Entonces, ya ¿qué va a pasar ahora? Bueno, ¿Qué recomendaciones, o sea, qué hacer en esos casos, doctor, con los padres, ¿no? ¿Qué les se podría recomendar? Yo sé que es un apoyo, recibir un acompañamiento, pero a veces no es fácil, ¿no? ¿Qué podrían hacer en ese momento para que ellos también, uno, sepan manejar mejor su propia situación y es cómo comunicar ese tipo de separaciones, que bien claro nos ha explicado todos los tipos, cómo puede acercarse a explicarle esa situación desde una separación de que perdió su juguete favorito, se tuvo que cambiar de espacio, mudarse, ¿no? Esa pérdida de espacio, ¿no? ¿Cómo se puede mm, comunicar eso a un niño de 7 años, por ejemplo, ¿no? bueno, pues para eso tenemos, que conocemos como las tareas del bebé en la infancia, que son muy interesantes y no son las tareas del bebé del adulto, por supuesto, pero en este caso que planteas, lo primero es validar las emociones del niño, no castrárselas, diciéndole no tienes que sentirte así, no, validarle, reconocerle que sí, mi amor, eso duele, cuando no le pasa esto duele, ¿qué hacemos con esa tristeza? Pues vamos a hacer esto, enseñarle estrategias de afrontamiento para que pueda manejar ese tipo de cosas. Una de las estrategias más útiles es el juego familiar compartido, ¿no? Volver a recuperar eso que desafortunadamente se ha perdido porque ahora cada uno está con su celular, con su tableta, y estamos juntos, pero no estamos juntos. Es el Uf, juego familiar compartido. Los abrazos, mira, los niños que son más abrazados son con mayores coeficientes de inteligencia. Los abrazos, sobre todo un abrazo que nosotros recomendamos, que es el abrazo tipo oso, de 20 segundos, aumenta la producción de oxitocina y de vasopresina, que son hormonas antiestrés y que son las hormonas del amor y la felicidad. Obviamente hoy día, pues con los abrazos en los niños hay que tener cuidado, pues, por aquello del abuso, ¿no? Y de la protección de la intimidad de los niños, pero los abrazos de familiares inmediatos, pidiéndole permiso al niño, pues son una cosa, estrategia fundamental, pero siempre recordando una cosa, si yo no sé qué hacer con la problemática de mi hijo, ¿qué tengo que hacer? Pues preguntar, no inventarme, ¿no? Voy donde personas especializadas. Mira, hay una cosa muy curiosa. Los padres se pueden gastar mucho dinero en poner unos braques a los niños para que tengan una sonrisa bonita y no se le dañe la mordida, lo que sea, ¿no? Y te empeñas, ¿no? Te empeñas en esos tratamientos tan costosos. Pero si le dices que hay que llevarlo al psicólogo y hay que pagar 800 pesos mensuales, semanales, se queda, no, eso está muy caro, ¿cómo así? Fíjate entonces cómo los adultos tenemos muchas personas con sonrisas muy bonitas,
pero muy mal de la cabeza y de la emoción, ¿no? Entonces, lo primero sería que debería de ser obligatorio ir al psicólogo cada 6 meses, por lo menos. Y la gente dice, pero eso es una exageración. Y yo le digo, ¿usted cada cuánto va al odontólogo? No, 2 veces al año. Y yo, eso no es exagerado. No, doctor, es que los dientes hay que cuidarlos. Sí, y el corazón no hay que cuidarlo, la emocional no hay que cuidarlo. Necesitamos que la gente, por costumbre, vaya, así como va al médico de vez en cuando a chequearse, pues hay que ir al psicólogo también, ¿no? Es que comienza a tomar ahí conciencia de ese doctor, es que, y concuerdo con usted totalmente, es que no se genera esta congruencia, pues, ¿no? O sea, justamente, si inviertes en tu salud, que no digo que no, que está mal, está totalmente bien, o sea, invertir en tu salud, todos, desde niños hasta adultos, y cada vez más, o sea, a nuestra edad o mayores, hay chequeos preventivos, o sea, invertimos. Tenemos una póliza de seguro donde van y nos hacemos chequeos preventivos. Ya ni siquiera le digo al principio que vas al médico es un tema estético, es importante, ¿no? Que revisen tus dientes, que te revisen a ti como tal, perfecto. Pero justamente no se equilibra, no hay esa congruencia cuando se trata de un tema emocional mental. No es pareciera que fuera hasta algo repulsivo, ¿no? Como, no, como voy a psicólogo. Yo he tenido respuestas como que no, pero si no estoy loco, no sé. No, es un tema de, así como cuidas tu salud física, ¿por qué no cuidas tu salud emocional y mental? Con especialistas, un psicólogo, un psiquiatra, un tanatólogo, un coach, el que tú quieras, pero darle también la misma inversión de no solo dinero, sino también el tiempo en esa parte que es igual, así yo te digo, más importante. Pero digamos, igual de importancia, ¿no? Entonces, en ese ejemplo que usted le ha dado, le parece natural, porque sí pasa, no, pero ¿cómo no voy a ir al dentista 2 veces al año para revisar mis dientes y ver cómo está y hacerme una limpieza o un chequeo si tengo caries, no sé, igual con mis hijos? Pero le dicen a un psicólogo de que vayas una vez a ver cómo estás, no, se Es espantan. cierto, Se se espantan, ¿no? espanta. Entonces es increíble. Ahora, siguiendo con esas tareas de duelo, ¿cuáles son esas tareas de duelo? ¿Qué más hay dentro de esas tareas? Bueno, la primera tarea es bastante curiosa porque fíjate que normalmente las personas no hacemos simulacros de muerte, sino que ocurre una muerte y a ver qué hacemos, ¿no? No tenemos algún plan. Hacemos simulacros de terremoto, simulacros de incendio, pero nunca hacemos un simulacro de si alguien en la casa falta, ¿no? Ujú. Se nos olvida eso. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer, ocurrió una muerte en una familia y como no sabemos qué hacer con los niños, dicen, no, no, que los niños se queden aquí en la casa. Bueno, a ver, ¿quién se va a quedar cuidando a los niños? Y nadie levanta la mano, entonces dice alguien por allá. La tía María que tiene artrosis y que no puede caminar mucho, que se quede al cuidado de los niños. Se queda la tía María con artrosis que no se puede mover, ¿no? Y que no sabe nada de ver infantil. O que se quede el adolescente, que muy propio dice, yo no quiero ir. Y se queda el adolescente, pero jugando con su celular y dejando a los niños en un momento en donde ellos necesitan que la persona que les acompañe les construya una base segura, un sitio donde ellos se sientan seguros ante la tragedia que está viviendo la familia. Entonces, la primera tarea de nosotros es encontrar un adulto comprensivo, protector, consolador y conocedor de su situación de duelo. Entonces, deberíamos, si tenemos niños en la familia, tenemos que saber un poquito sobre qué hacer. Segunda tarea, obtener una mayor comprensión de lo que está pasando, porque su casa es un caos. La gente está muy rara, ¿no? Ya no están esas personas que antes eran tan receptivas, ¿no? Ahora son personas muy raras. De hecho, una de las cosas que más se quejan los niños es, yo quiero volver a tener a mi mamá, yo quiero volver a tener a mi papá como era antes de ese fallecimiento. Entonces necesita que un adulto le esté explicando qué es lo que está pasando. Luego, tercera tarea, le tienes que poner, el niño tiene que aprender a ponerle nombre a las cosas, que eso que siente en el pecho, que le duele, que le da ganas de llorar, eso se llama angustia, porque ya si el niño tiene nombre, podemos luchar con ello de una manera más fácil. La siguiente tarea, la cuarta tarea es lo que nosotros llamamos confirmar y reafirmar su concepto de muerte, porque el concepto de muerte en la infancia cambia mucho. Y ahí el, el, la muerte es un concepto muy abstracto, que está compuesto a su vez de 5 subconceptos. La muerte es irreversible, inevitable, permanente, universal y no funcional. Y no todo eso se adquiere de una sola vez. Entonces el niño también tiene que afrontar, porque cada vez que el niño entiende un subconcepto, le duele distinto.
Es como si tú subieras en un ascensor en el primer piso, no ves mayor cosa. Pero subes al segundo y hay una visión más amplia, el tercero más amplia, y así es que el niño entiende la muerte hasta que entiende alrededor de los 12 o 14 años la muerte en su totalidad. Siguiente tarea, tiene que aprender a vivir sin el ser querido. Es decir, esto sí que es una cosa importante de nosotros los adultos, ayudarle a establecer una forma de interacción con el muerto que evolucione con el tiempo y que llegue a ser una presencia interna mantenida para el niño. Eso lo hacemos nosotros, utilizamos dos estrategias que son la caja de recuerdos y la biografía del ser querido. También tienes que enseñarle al niño como siguiente tarea a enfrentar las emociones dolorosas en cada transición evolutiva, problema o logro, que se graduó, que va a ser la primera comunión, no está mi abuelita, que se graduó de la secundaria, no está mi abuelita, que se pasó a la universidad, no está mi abuelita, etcétera, no va a estar la abuelita, y tiene que aprender a manejar ese tipo de cosas. Y por último, pues el niño tiene que reasumir sus tareas normales de la vida y seguir creciendo. Pues fíjate que son tareas muy distintas, pues por supuesto, a las de los adultos. No, totalmente, y es paso a paso. Bueno, doctor, ha sido realmente un placer, un gustazo. Creo que ha sido sumamente claro toda la explicación. Yo creo que vamos a tener que tener Okay. otra reunión para seguir extendiéndonos esto, pero bueno, creo que ha sido súper claro. Ahí nos están escribiendo, siempre le mandan muchos cariños, muchos saludos a usted. No sé si quiere decir unas últimas palabras, algún consejo, tip, ¿no? Para ir cerrando esta gran conversación. Bien, yo diría que quizá la frase que dije en un principio, no se les olvide que las pérdidas en la infancia no son tan traumáticas, así sean muy traumáticas, como sí puede ser el hecho de que quienes les acompañamos no sepamos hacerlo. Entonces, animémonos a aprender un poco sobre cómo ayudar a los niños. Y lo último antes de irnos, doctor, cómo lo pueden contactar, si nos pueden decir sus redes, por favor, para sepan, cualquier cosa Bueno, pueden contactar con usted. aquí en Instagram estoy como Monte de Olla sin H y con Y. Yo como soy de los viejitos, entonces estoy en Facebook, más en Facebook. Y en Facebook me ubican como Jorge Montoya Carrasquilla. Así facilito. Yo publico casi todo en Facebook, hago muchos live, pero en Facebook, como buen viejito que soy. Entonces ahí me ubican con facilidad. Perfecto, perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias Por la invitación. por toda esta información. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este momento, a los que nos han escrito y nos veremos la próxima semana en otro café virtual conmigo. Muchísimas gracias, doctor Montoya, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que tengan una linda noche para ustedes y bueno, una excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Ay, Gracias. gracias.